Saludos a todos, ¿cómo están? El presente taller constituye un aporte para la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias naturales en el marco de las cuartas jornadas nacionales y las primeras jornadas provinciales de agua y educación, revalorizando el poder de la pregunta como una estrategia para favorecer el pensamiento científico de los estudiantes de los diferentes niveles educativos, abordando diferentes temáticas como por ejemplo el agua y su uso en el hogar, contaminantes del agua, su importancia en los seres vivos y en los ecosistemas locales, como así también el conocimiento de la interacción, biodiversidad y agua, entre otras problemáticas. Se espera posibilitar el compartir conocimientos y capitalizar instancias de reflexión en diferentes escenarios que promuevan nuevos saberes. Se pondrá a disposición de los participantes diferentes bibliografías que enriquezcan su experiencia. Todo docente debe tener presente la complejidad del ambiente y el alcance de su enseñanza. La modelización para la explicación de los hechos y fenómenos del mundo natural y los procedimientos científicos escolares para favorecer el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, poner en duda, explorar, sentir, comprender, descubrir, desarrollar la capacidad de observación y plantear interrogantes en la complejidad del ambiente y su dinamismo, favoreciendo la ciencia escolar. Esa ciencia que se construye desde los conocimientos cotidianos que se poseen, es decir, desde los modelos iniciales o del sentido común, ya que estos proporcionan el anclaje necesario para la apropiación de los modelos científicos escolares. Entra en juego aquí el poder de la pregunta. Como argumenta John Cherry, una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. Metafóricamente todo esto, ¿no? Partiendo de esta premisa, ¿alguna vez se preguntaron cuántas preguntas formulan en una actividad de enseñanza? De seguro que responderán que muchas, pero sin embargo, no todas seguramente les han resultado efectivas. En este caso, un primer paso sería identificar qué tipo de preguntas nos ayudarán a favorecer las capacidades para que el estudiante en su trayectoria escolar pueda ir adquiriendo competencias científicas. En este sentido, es interesante introducir el concepto de preguntas productivas, ya que posibilitan un andamiaje guiando el razonamiento de los niños, de los chicos, hacia los objetivos propuestos. A continuación les comentaré sobre los distintos tipos de preguntas productivas que adapta Marilyn Martins desde una perspectiva constructivista del aprendizaje. En primer lugar, pone las preguntas para focalizar la atención. Esas preguntas que están orientadas a dirigir la atención de los estudiantes en detalles significativos durante, por ejemplo, la observación de un fenómeno o el trabajo con recursos varios, o como por ejemplo, qué han observado sobre él, qué se ve, cómo se ve, se siente, se huele. En segundo lugar, pone las preguntas para observar y medir, esas que están orientadas a que los estudiantes observen en forma de manera precisa distintas cualidades de los fenómenos bajo estudio. Por ejemplo, el agua es un elemento no inflamable que absorbe las altas temperaturas y funciona como medio de excelencia, por excelencia, para detener los incendios. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos litros se necesitarían? ¿Será lo mismo que un tanque que tenemos en casa con agua? En tercer lugar,
posiciona las preguntas para comparar. Esas que están orientadas a que analicen y clasifiquen objetos o procesos. Por ejemplo, ¿en qué aspecto se diferencia? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más lento? En cuarto lugar, propone las preguntas para invitar a la acción. Esas que están orientadas a motivar la exploración de los fenómenos y hacer predicciones. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para averiguar la incidencia de él? ¿Cómo creen que podría pasar si? Interesantes, ¿no? En quinto lugar, las preguntas para resolver situaciones problemáticas. Esas que están orientadas a que los estudiantes propongan, planifiquen, ejecuten posibles soluciones para resolver situaciones problemáticas, como por ejemplo, ¿de qué manera podríamos solucionar tal cosa? ¿Qué alternativas imaginan para? ¿Sí? En sexto lugar están las preguntas para razonar, que son aquellas que invitan a que los estudiantes puedan interpelar, analizar los fenómenos. Por ejemplo, ¿por qué piensas que? ¿Cómo podrías explicar por qué el agua apaga el fuego? ¿Sí? Y en último, y no menor de los lugares, las preguntas para promover la metacognición. Esas que están orientadas a promover la reflexión de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué aprendieron sobre? ¿Cómo saben que aprendieron lo que aprendieron? ¿Sí? Es sumamente interesante esto de las preguntas productivas. Como vengo planteando hasta el momento, las preguntas productivas posibilitan que los docentes hagan visible el proceso del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes y evalúen su comprensión, obteniendo evidencias para reorientar el proceso de enseñanza a modo de guía en el camino de la construcción del conocimiento. Y si pensamos, por ejemplo, en una pregunta potente, en una pregunta que nos invite a la investigación, como por ejemplo, ¿es la biodiversidad una fábrica de lluvia? La incógnita sería, hasta lo presentado en el momento, ¿en qué tipo de pregunta productiva la podríamos categorizar? Entonces, le propongo que continuemos con Agustina para ampliar más sobre esto. Gracias, Mariela. Buen día a todos. En base a lo que planteó Mariela, quisiera caracterizar esta pregunta como una pregunta que despierta la curiosidad y focaliza la atención. Porque por un lado, nombra la biodiversidad y la compara con una fábrica de lluvia. También es una buena pregunta que nos permite resolver situaciones problemáticas, porque para su resolución requiere descubrir, analizar, confrontar ideas, reflexionar y elaborar hipótesis. Por eso, la idea de centrarnos en esta pregunta es contextualizar la biodiversidad y su interacción con el agua a partir de una problemática local de la provincia de Córdoba. Continuamos entonces el taller desarrollando la temática planteada. Los seres humanos dependemos de ecosistemas estables y saludables para la supervivencia. Por eso, en 2020 y ante la presencia de la pandemia de COVID-19, requerimos ponernos en marcha de manera urgente para encaminar al mundo hacia una vida más saludable. Después de todo, somos los únicos que podemos y tenemos la capacidad de hacerlo. Es importante que pensemos la fragilidad de la situación mundial que estamos atravesando y comencemos a contribuir en la conservación de la biodiversidad. Vivimos en una época de grandes cambios y avances tecnológicos, y para obtenerlos dependemos de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, los cuales tomamos sin detenernos a mirar las transformaciones que producimos en el medio natural. Se producen cambios que afectan el funcionamiento de los ecosistemas, ocasionando grandes alteraciones en los bienes y servicios que estos proporcionan.
Por todo lo dicho, es que nos proponemos en este taller reforzar la importancia de la biodiversidad y su interacción con el agua. Si tenemos una biodiversidad sana, tendremos agua de calidad, lo que beneficiará nuestra salud. Y de esta manera es evidente el vínculo entre biodiversidad, agua y salud. Para continuar, es conveniente que refresquemos a grandes rasgos a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad. La biodiversidad es una gran variedad de formas de vida que involucra a todas las especies de plantas, animales y microorganismos que se desarrollan en un ambiente natural e interactúan entre sí. Ahora bien, para sostener la biodiversidad es imprescindible el agua. Por lo tanto, su escasez significa la pérdida de especies y ambientes. Al mismo tiempo, la diversidad biológica es fundamental para mantener la calidad y cantidad de los suministros de agua. Pero, ¿de qué manera lo hace? Sumando calidad. Con sus aportes de nutrientes y oxigenación, contribuye a equilibrar los procesos físicos del ciclo del agua, ya que con ecosistemas degradados, el ciclo del agua y los ciclos de carbono y nutrientes que dependen de este se alteran significativamente. Sin agua no podríamos vivir. Utilizamos agua diariamente para satisfacer nuestras necesidades. Y a diferencia de otras especies, para fines sociales, recreativos, económicos, entre muchos otros. Damos por hecho que tendremos siempre acceso al agua en nuestra vida. Pero nos hemos preguntado, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo se forma? ¿Damos al agua realmente el valor que tiene? Por todos estos interrogantes, es imprescindible que revaloricemos la relación con el agua y empecemos a tomar conciencia de cuál es el origen de este preciado recurso que nos da la vida. En relación a la biodiversidad, tenemos arraigado que el principal servicio que nos brindan los ecosistemas, especialmente los bosques, es la madera. Sin embargo, el servicio más importante de estos es la producción de agua. Por eso mismo es indispensable que el agua sea considerada como el producto primordial de los ecosistemas. La producción de flujos hídricos estables y sin contaminar solo puede ser garantizada por ecosistemas en buen estado. Es así que una región pobre en diversidad es también una región con déficit hídrico. Con respecto a este empobrecimiento de biodiversidad y déficit hídrico, se nos plantea una de las problemáticas que es actual en Córdoba y que produce grandes daños tanto sociales como naturales. La problemática a la que me estoy refiriendo son los incendios. Por ello, en este taller queremos visibilizar la relación que tienen los incendios con la diversidad biológica y con la disponibilidad y calidad del agua. Ante un incendio, el ecosistema se ve completamente alterado. Es indudable que el principal cambio causado por el fuego es la desaparición de vegetación, pero también tiene otras alteraciones que repercuten en el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico se ve alterado debido a la pérdida de vegetación, con la disminución de materia orgánica y consecuentemente con el incremento de la erosión del suelo. También se producen cambios en las propiedades del suelo, las cuales causan una disminución en las tasas de infiltración y disponibilidad de agua, un aumento de escurrimiento y con ello la contaminación de ríos por el aporte de cenizas y tierra. La relación de los incendios y la vegetación se centra en la modificación de su estructura, composición y servicios ecosistémicos. Es por eso que tenemos que prestar atención al ciclo hidrológico. Podemos concluir
en que la estabilidad del ciclo hidrológico depende de la estabilidad de un ecosistema. Ahora Juan nos va a dar un ejemplo articulando lo que venimos desarrollando en el taller con la problemática actual que estamos atravesando en Córdoba, que son los incendios. Buen día, Juan. Muchas gracias, Agustina. Y ahora comenzamos la tercera parte del taller, donde vamos a relacionar en una actividad las preguntas productivas con la temática de agua, biodiversidad y una problemática local de la provincia de Córdoba como son los incendios. Ahora, en esta tercera parte del taller, veremos una actividad donde integraremos las preguntas productivas que vimos en la primera parte del taller con Mariela, luego la temática del agua y la biodiversidad que vimos en el taller con Agustina y la relacionaremos con una problemática local de la provincia de Córdoba como son los incendios. Una de las preguntas que vimos al principio de este taller fue si alguna vez habían pensado como docentes cuántas preguntas formulan en una actividad de enseñanza. Seguramente la respuesta será muchas preguntas se formulan como actividad en una actividad de enseñanza, pero estas preguntas no siempre resultan efectivas. Retomamos el concepto entonces de preguntas productivas, que son aquellas que nos permitirán utilizarlas como un andamiaje para el razonamiento guiado de nuestros estudiantes con la finalidad de poder alcanzar los objetivos propuestos por nosotros. Entonces, ¿cómo llevamos estas preguntas productivas y las temáticas antes mencionadas a nuestra aula? Para eso, primero vamos a comenzar esta actividad buscando recursos. Estos recursos tienen que ser sobre la temática y tienen que ser de una fuente confiable, por supuesto. Entre los distintos recursos podemos encontrar noticias, videos, imágenes y también, dependiendo del nivel educativo, papers, ¿sí? Una vez que ya tenemos estos recursos, a partir de esos recursos, podemos comenzar a realizar estas preguntas productivas, que en este caso vamos a sugerir nosotros que podemos utilizar para comenzar una actividad. Por ejemplo, preguntas productivas que permitan la resolución de situaciones problemáticas. En este caso, aquí tenemos un ejemplo para el nivel secundario. Preguntas productivas que permitan razonar al estudiante. Aquí tenemos un ejemplo para el nivel inicial. Y también preguntas productivas que inviten a la acción. En este caso, tenemos un ejemplo para el nivel primario. Una vez que ya comenzamos esta actividad con estas preguntas, podemos continuar una actividad y para desarrollar dicha actividad planteamos también algunas preguntas productivas. Por ejemplo, preguntas que focalicen la atención de los estudiantes. Preguntas que permitan comparar. En el primer ejemplo, el de focalización de la atención, lo planteamos para nivel primario, el de comparación para nivel secundario. También preguntas que permitan observar y medir. En este caso, esta pregunta como ejemplo, la podemos utilizar tanto para nivel primario como para nivel secundario. Preguntas que permitan, que inviten a la acción. En este caso, este ejemplo lo planteamos para nivel inicial. Y preguntas que permitan razonar, también consideramos que es importante a la hora de desarrollar
una actividad. En este caso, la planteamos para nivel primario. Y para finalizar una actividad, es sumamente importante plantear preguntas que permitan la metacognición. Estas preguntas son de suma importancia porque permiten entender a los y las estudiantes cuánto aprendieron de la actividad. Es así como aquí estas preguntas las podemos realizar en cualquiera de nuestros 3 niveles, ¿sí? Y bueno, y para ya ir finalizando este taller, se nos ocurrió plantear nuestro título. Y si nos preguntamos sobre el agua, y aquí los invitamos y las invitamos a ustedes poner en práctica lo que vieron en el taller, caracterizando estas preguntas que son con las mismas temáticas que hemos estado trabajando, y de esta manera los invitamos a que puedan realizarlas y que puedan llevarlas a sus clases. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos sus consultas o comentarios al mail que tienen aquí en pantalla, y será, o si también este mail lo pueden utilizar para pedirnos bibliografía.